luego pasar a otra. O sea, que alguien entre y diga su nombre Silvio, porque quien dijo Silvio era Silvio. Esto no, dejar eso no tiene sentido para una persona en Alemania. En la subtitulación, hay una subtitulación que se hizo para mostrarse en Suiza, que tiene una tradición de ver las películas subtituladas, mientras que en Alemania hay una tradición de verlas dobladas, que nos permite ver las diferencias que hubo en cómo traducir eso. Aquí tenemos un problema porque muchos aprendizajes simplemente no entendieron quién está hablando. ¿Con qué voz lo ponemos? ¿Quién está hablando? Silvio, como diciendo, ¿eres tú, Silvio, quien está entrando? O soy yo, Silvio, pero no le podemos poner soy yo, Silvio, porque dice Silvio. Tenemos aquí el problema que tiene el ajustador para hacer que el movimiento labial concuerda con lo que se está diciendo. Y esto nos lleva a que nosotros, que podemos, por ejemplo, entender lo que dicen, o conocemos el original, dicen, eso no lo dice el original. O vemos una película que está en los DVD modernos, se puede hacer maravillosamente, podemos poner una de las lenguas que queremos ver con algunos de los subtítulos en alguna lengua que nos interesa, y vemos que no se encuentran. Que al hablar dice otra cosa, claro, porque muchas veces lo cambia para que sea posible ajustarlo al movimiento labial. Que es una cosa que la crítica de la traducción muchas veces se olvida. Pero veremos, ahora me voy a otra escena, y veremos un momento que podríamos decir casi dramático desde la perspectiva de la traducción. Escuchen muy bien las formas de tratamiento que tenemos en esta escena. Sí. No, contigo no me pasa nada. Pero voy a Pascual. Estoy cansada de esperar. ¿Tu famoso amigo de la tele? Nunca vi. Ah, y el otro descarillado. ¿Se vas a casar? ¿Tú se lo cerraste? ¿Y el de musical? ¿Y pagaste? Le dijiste que le habías pagado para que yo cantara. Mentiroso. ¿Tú crees que es muy rico que estos viejos asquerosos te miren el culo toda la noche? Pascual, te estoy hablando en serio. ¿Se han fijado en las diferentes formas verbales y de tratamiento que tenemos aquí?
Oiga, ¿y a usted qué le pasa? Dice, ella le trata de tú, un poco más adelante. Solo en esa escena voy a hablar de las formas de tratamiento, después podemos mirar los otros aspectos en ese tramo. Tú se lo cerraste, ella le sigue hablando de tú, y él cambia de usted. ¿Qué quería que haga? No quiso llamarte. Le pagaste, me dijiste que le había pagado para que yo cantara. Tú creí, etc. Y aquí él cambia, otra vez, córtele. Córtela ya y luego, oiga, su viejo. Ella le responde bastante agresiva, como han visto, te estoy hablando en serio. Y él cambia otra vez, escúchame bien, pendeja. Métetelo bien en la cabeza, si no te tengo yo, no te tienes nadie. Tenemos aquí un cambio constante en la trata de usted, o sea, el ustedeo, el voceo y el tuteo. ¿Con qué connotaciones? ¿Por qué lo hace? Obviamente para una persona chilena que se conoce el sistema propio, más o menos, porque hay personas que dicen que no utilizan nunca el voceo. Luego a lo mejor en momentos familiares sí lo hacen. O que no son conscientes de que lo hacen a veces, o que se han cambiado al voceo. Obviamente eso tiene una carga emotiva altísima. O sea, más allá de solo para una persona española, vale, sudamericano, vos. No sabría muy bien dónde. Un argentino diría directamente, bueno, argentino no es, será chileno, porque saben que ellos el voceo verbal es distinto, tienen el voz, pero las formas son diferentes. Para muchos, por ejemplo, hablan desde México, si no saben que es una película chilena, si no identifican que es chileno, dirán, bueno, algún país oceánico, pero ¿cuál? ¿No? Pero tampoco pillarían, quizás, no serían capaces de entender esa carga social que hay en esos momentos, la emoción que hay, el cambio de actitud entre las personas. Esto en alemán, ¿qué? En alemán tenemos dos, y como he dicho, no podemos cambiar una vez que nos hemos tratado de tú. Es que no tiene ningún sentido cambiarse al mismo. A lo mejor en una situación que tengo un accidente, digo, alguien conduce muy peligrosamente y le digo algo y lo digo en tuteo a una persona así en una situación de enojo. Pero nada de lo que tenemos nosotros de cambios en formas verbales o pronominales podría reproducir eso. Lo tendría que meter de alguna manera en las formas no verbales y no pronominales, diciendo, por ejemplo, no oiga, sino decir el nombre, o decirle viejo, decir asqueroso, para decir ahora estoy enojado, estúpido. O sea, que tenemos que exteriorizar, sacarlo fuera de todas las partes donde lo tenemos en el original, y muchas veces no nos lo permite, porque no podemos añadir texto. No nos lo permite el movimiento labial. Se pierde. Todo esto se pierde en alemán. Se nota que hay agresión porque se ven las caras. Lo interesante es que en los subtítulos una de las primeras cosas que caen en los subtítulos son los pronombres. Se ha visto que casi siempre, donde se empieza a abreviar, si se puede, se quitan pronombres. Otra cosa que hace que se vea menos. También en las lenguas que sí que se diferencian, casi no se puede. Pero esta escena también tiene otros aspectos que son muy interesantes. Antes, aquí tenemos la que teníamos al principio, Silvio. Víctor, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Bien, pero tengo que volver a la noche. La subtitulación en Suiza dice, Silvio, Víctor. Nadie en Suiza entendería eso. ¿Cómo te va? Ha ido todo bien, ¿no? Y en francés, porque en Suiza estaba subtitulada en dos lenguas, luego lo comparamos, ¿no? La traducción para la versión doblada en Alemania dice, soy yo, y explica para el ajustador, entre paréntesis, en principio aquí dice, o lo que dice de verdad es Silvio, para que el subtitulador, el ajustador no diga, aquí hay un error. Si no entienda, vale, dice el nombre, pero lo que significa es lo otro, para encontrar alguna solución para esto. Y la respuesta, simplemente, hola, porque ya se ve quién está hablando, para evitar ese problema.
estamos metiéndonos en el contenido, porque si no, no se hace obvio. Vamos con la variación. Esta escena entre los dos hermanos, donde también tenemos entre tuteo y voceo. Todas las partes que están aquí en rojo. Las que están en rojo podríamos decir que son bastante vulgares, creo. Esto lo hemos pasado a hablantes nativos de diferentes variedades del español para decir qué te parece. Los chilenos identificaron las cosas que tienen aquí en rojo como vulgar o mayoritariamente vulgar. Lo de o, por ejemplo, por sí solo no vulgar, pero coloquial, pero la combinación que tienen aquí nos lo marcaron muchas veces como todo eso, el o maricón, en ese momento como muy vulgar, o no adecuado en una situación para una película, etcétera, etcétera. Lo verde, simplemente como coloquial, que la gente, el lenguaje es cuidado, o una cosa así un poco más familiar, como aquí abajo, el voceo, como diciendo, eso no es vulgar, pero sí definitivamente coloquial o informal, porque en una situación formal no lo podríamos esperar. Les puedo garantizar que las personas españolas y mexicanas que nos miraron esas, lo identificaron de otra forma, por ejemplo, el huevón. Huevón, ni sabían cómo interpretarlo, era como tipo, tú. O sea, la valoración que pueda tener eso. O sea, y aquí ve mucho rojo, ¿no? Aquí tenemos la misma parte en la subtitulación suiza, una vez en alemán y una vez en francés, y ven las partes que marcaron los hablantes alemanes como muy vulgares, se reduce a 2. En la francesa son 4. Tenemos muchas que se convirtieron en cosas coloquiales donde era vulgar en el original, lo que está en verde. Y hasta tenemos partes, las hemos puesto aquí en azul, que son no típicas del lenguaje hablado. Nadie hablaría así, o sea que para alguien que escucha eso dice nadie habla así. Eso es lenguaje claramente escrito, fuera de una situación donde primero dice lo de las cosas de los huevos. En alemán pueden ser cosas relacionadas con el trasero. En un contexto de utilización cosas no se utilizarían formas como aquí los tiempos verbales, no serían las que utilizaríamos en un contexto en que utilizamos palabras. Porque ahí es un desastre. Miren aquí abajo, la versión que se hizo en la traducción para la versión hablada es mucho más ordinaria, porque puedes hacerlo, porque será hablado, no será escrito. O sea, se baja claramente el nivel de lo vulgar para la versión escrita. Aquí, otra escena. En el original, la continuación, polvo, besitos, abrazos, baile. Lo del polvo, muchos lo marcaron. Aquí no se ve el color, pero lo subrayé, no sé por qué. Lo del polvo, muchos dijeron que eso es muy vulgar. En alemán también lo es. En francés también lo es. En la versión para la versión doblada también lo es. Luego había cosas, no sé por qué aquí no se ve el color, a lo mejor lo copié mal. Tenemos cosas, otra vez el voceo, el viejo, huevón, que también tenían cosas marcadas. Pero ven que aquí es casi nada marcado en la subtitulación. Esta es la escena que hemos visto antes de la conversación entre la chica y el señor generoso, amante generoso que tiene la película, que están marcadas aquí en verde las partes A, el na, está marcado mal, no pasó na con cantar.
tú crees que es muy rico, mucha gente dice, bueno, lo de rico aquí en esta situación se entiende como no el rico normal. También podría debatirse hasta qué momento, hasta qué punto realmente es simplemente coloquial, que viejos asquerosos, cortémosla, viejo asqueroso, el potito, etc. Eso era visto como vulgar. Viene la subtitulación. Es una cosa, como diría, que es coloquial, o un poco menos formal. En la francesa se ha utilizado sobre todo cosas de la doble negación que no se hizo, que en la lengua hablada muchas veces tenemos la negación que solo se expresa una vez, cuando en la lengua escrita siempre la tenemos que expresar dos veces, ne pas. Il ne fait pas, ne fait pas rien. Ella venu ne tendría que ser los resto por restaurante, que eso sería coloquial, pero no vulgar. O sea, ven, ni un elemento visto por lo que lo vieron en rojo. Esto nos señala claramente que ahí lo que se pierde es todo el registro, todo lo que tendríamos en la variación lingüística que tendríamos que marcar como diastráfico y diafático. Porque ¿quién habla así? Es una cosa. ¿Y en qué momentos habla así? Todos estaríamos de acuerdo que vale Chile y una persona que no necesariamente es de clase alta, por algunas cosas que dicen, y sobre todo son ciertos momentos. Esa noción se pierde. Tenemos aquí la subtitulación de esa escena, donde ven muy poco en estos momentos, muy poco rojo, o aquí la opción para la versión doblada, y la única cosa que tenemos aquí es poquísimo. Y esto lo podemos hacer, da igual qué tipos de películas estemos viendo, porque al público destinatario le tocaría mucho ver esto o tocar ciertas de las cosas en la pantalla. O sea, me han preguntado antes si culturalmente se pierde algo al traducir. Aquí, por ejemplo, perdemos mucha información de cómo es el lenguaje, qué registros, qué cambios hay, pero nos tenemos que preguntar siempre, como aquí está ligado claramente a aspectos lingüísticos, a toda esa gama y al sistema de la variación, que al menos en la traducción audiovisual, para que estas películas no resulten demasiado vulgares en alemán, a pesar de ser para muchos chilenos una película con muchos aspectos muy vulgares. Ya de por sí, por las imágenes ya se ve en qué ambiente está ubicado. El problema es reproducir esto de esta manera. Simplemente no hay una tradición en las traducciones. Si comparamos ahora traducciones de películas al alemán con películas originales en alemán, vemos que son considerablemente más vulgares las versiones alemanas originales que las traducciones. O sea que es algo que tiene que ver con la tradición, en cómo se ha hecho siempre traducción para la televisión, qué es lo que se puede hacer. Muchas películas de las que son así vulgares, muy fuertes, son películas muy innovadoras, de personas que dicen independientes, que no tuvieron muchos medios para hacerlas, que pasaron, como diría en España, que pasaron de adecuarse a lo que se esperaba porque no tenía financiamiento de la cadena de televisión, podían hacer lo que les daba la gana. Y después se convirtieron en conocidos a pesar de haber usado ese lenguaje, o precisamente por haberlo hecho y ser tan diferentes de lo que se ve en la tele, en las películas normales, ¿no? O por ejemplo, si vemos algunas películas de Zack Snyder de los años 70, son llenas de aspectos, están llenas de aspectos que podríamos decir lenguaje muy vulgar. Ahí es interesante si comprobamos después en las traducciones o subtitulaciones a otras lenguas, pierde toda esa noción de vulgar, muy barrio bajero, etc. Aquí cerraría, espero que no haya sido muy aburrido. No, para nada. Puedo abierta cualquier pregunta sobre el tema. Gracias. Está en espacio
planteado alguna consulta, algo que quieran comentar. ¿Qué tal se espera? Significamos que además estudio concepción. También me gustaría que también desde tu perspectiva que pudieran explicar al público también, o explicar las diferencias entre lo que es lenguaje vulgar y lenguaje coloquial, porque no es lo mismo. Es uno de los grandes problemas terminológicos. No me atrevo a decir terminológico porque en principio se supone que la terminología es muy clara, ya hemos visto antes que no es el caso. Pero si miramos lo que dicen los diccionarios sobre qué es lenguaje vulgar, mucha gente no se lee las instrucciones de los diccionarios. O sea, las marcaciones, más o menos las conocen, las entienden. Así podría ser, por ejemplo, ¿qué significa familia? ¿Qué es la familia? Con la familia, en situaciones familiares. ¿Qué es vulgar? Del vulgo, del pueblo. ¿Qué es la diferencia entre vulgar y popular? ¿Cuál es peor? Si miramos en diferentes diccionarios, vemos que algunas cosas que uno se marca como pop, en otros son vulg. Los que son vulg pop o vulg fam, etcétera, etcétera, hay una sopa. Hay unos estudios muy interesantes sobre las marcas diasistemáticas de los diccionarios, que son las que conocemos los hablantes, si usamos diccionarios, pero muchas veces no entendemos todo lo que hay detrás de pensamientos. Muchas veces son recomendaciones de no usarlas en ciertos momentos más formales. Que una cosa pueda ser familiar o vulgar no significa que no las podamos usar. Pero mucha gente dice, si llevan esas marcas no las uso, punto. Yo no quisiera decir lo que es coloquial, porque sobre qué es coloquial yo diría, hay tantas definiciones como hay intentos de definir. Coloquial, si miramos donde viene, en el coloquio, usado en el coloquio, pero yo puedo tener coloquio muy formal y coloquio muy poco formal. O sea, significa que no aparece en la lengua escrita. En principio debería ser coloquial, es lenguaje hablado, pero no es lo que quiere decir, porque ahí pone plural o lenguaje escrito, si tienen esas marcas. Tenemos que decir que muchas veces ni los propios diccionarios, ni un diccionario, sino que nos miramos un diccionario, realmente utilizan un sistema de una manera muy clara. O sea, una vez lo hacen así, otra vez lo hacen así. También los que lo hacen parten muchas veces de su manera de verlo. Y no de preguntar, por ejemplo, a 25.000 hablantes en diferentes partes del país, ¿cómo es para ti esa palabra? ¿Cómo entiendes tú esa palabra? Yo miré lo de culo. En varios países eso es vulgar. En muchos países eso simplemente es coloquial. Tendremos que preguntarnos, ¿qué es coloquial para todos? Coloquial en el sentido de usarlo no escrito, utilizarlo. Normalmente lo que quiere decir es el lenguaje no formal. Eso es lo que suele querer decir. Pero en el lenguaje no formal, yo cuando hablo con mi madre, hay cosas que yo no soy nada formal con mi madre. Pero hay cosas que a mi madre no las digo. Porque A, hay temas que no toco cuando hablo con ella. B, hay cosas que las digo, pero las digo de una manera como las diría ella, que tiene 70 años. Hay otras cosas que cuando las hablo con mi hermano, o con mis hermanos, las diría, yo diría bulk. Claramente, nadie diría bulk. Pero soy consciente de ello. A lo mejor lo hago para burlarme de algo, porque sé que mi hermano se va a reír. Si yo lo digo en una frase, por ejemplo, compaginando cosas así muy finas, con una cosa bulk. A mí me divierte mucho lo de las marcas sistemáticas, pero ese estudio que hay sobre qué es lo que esperan los usuarios de diccionarios, resulta ser que los diccionarios son usados por personas que esperan que haya ese tipo de indicaciones. Sin embargo, luego cuando buscan algo, prefieren las que no llevan marca. O sea, lo que lleva marca no es normal. Está simplemente marcado de alguna forma. Las peores son las que ponen am.
América. No sirve para nada. Sirve para que la gente diga por no las uso. O si es un texto que se traduce, ahí estamos en la variación diatópica, si el objetivo que tengo es vender un producto en las Américas, en el mundo hispanohablante, pues si es para el mercado hispanoamericano, uso lo que lleva antes. Todos lo saben, ustedes lo saben muy bien, no funciona. Muchas veces también el problema es que una cosa marcada como col o colloc o lo que sea, será coloquial en un lado, pero a los 25 kilómetros ya encontramos personas que dicen, no, aquí es normal. O sea, la variación interna casi no se considera. Y hay muchas cosas que nos marcan como anticuadas. Por ejemplo, el otro día alguien me dijo algo sobre eso en alemán. Estábamos limpiando un huerto, la entrada de un huerto para acceder al garaje, un terreno donde durante 20 años nadie había entrado. Y usó una palabra para decir que bien que hayamos terminado, y dijo Astrein. O sea, Astrein en alemán significa antes, al menos significaba genial. Pero en principio significa limpio de ramas, sin ramas. O sea, que es lo que se hace al desramar un árbol, quitarle las ramas. En el lenguaje figurado significaba genial. Antes. Y acabo de leer ayer en un libro sobre dialectos del alemán, que esto lo decían antes y nadie lo usa ya, pero hace una semana esa persona dijo Astrein, no para referirse a que lo hayamos limpiado todo de ramas, y todos se reían por la coincidencia, genial, y mira, limpio de ramas. O sea que son nociones muy individuales de eso no se usa, esto ya ha caído en desuso. También nuestras nociones de eso es frecuente. Lo más importante para un traductor, creo, es tener esa idea, esa conciencia de a lo mejor mi dialecto no coincide con el del 97% de la población. Y eso es lo que tenemos que enseñar nosotros a nuestros alumnos. Y ellos, no que se pueda saber todo, pero hay que tener cuidado y pensar, a lo mejor yo uso esa palabra en otros momentos. Yo lo decía así, me parece normal, y los demás decían, qué vulgar. Por eso, lo de la variación debería tener más preguntas. No se puede conocer todas las variedades, pero se puede tener, con los medios que tenemos hoy a mano en Internet, se puede investigar todo. Mis estudiantes, por ejemplo, con lo de las partes con los huevos, yo no quiero las partes con los huevos, porque no sabían realmente qué era antes de buscarlas, ¿no? En Internet pueden buscar muchas explicaciones, se puede contactar a gente y decir, ¿tú cómo lo entiendes? Como hablan materno de chileno. Explicaciones, o sea, eso antes, como han dicho hace 20 años, estaba solo ahí con los huevos. Eso es realmente lo de coloquial. Estaba pensando quizás desde el punto de vista que podría tener la persona que surgió con la idea de una película, por ejemplo, el director o también el creador de un guión, y sobre lo que esta persona también intentaba transmitir desde el punto de vista social, la realidad que quiere mostrar y todo lo que eso se podría perder al intentar hacer calzar una versión en otro idioma o en otra variación. Y en ese sentido, finalmente, si se pierde toda esta riqueza social que podría haber querido pasar la persona originalmente. Tiene sentido pasarlo que al final todo eso se va a perder por respetar la variación. Hay personas que hacen películas para que sean traducidas. Hay personas que escriben, pero ya en mente eso va a ser traducido. Hay autores además que tienen todos unos diccionarios para los que vayan a traducir luego sus obras. O que evitan desde el principio ciertas expresiones porque saben que esto no lo podrán traducir. Yo creo que esta película, ante todo, era para el mercado hispanohablante. Antes que nada, que después haya tenido tanto éxito en el extranjero, no tenía que ver seguramente con las buenas o malas traducciones. Ahí también, antes mencionaste, por ejemplo, lo de las cosas, la relación entre lo que se ve en la película y lo que dice, cuando concuerdo o no.
tendría que buscarlo ahora, pero es que sería, por ejemplo, vemos en una escena que en esta película están fumando un porro. Aquí se dice pito. Pito. Sí. Alguien que ve la película ve claramente, ella le dice, ¿quieres debutar? Porque él nunca había fumado, se entiende en la escena, se ve que ella lo fuma y dice, eso es marihuana, y ella dice, ¿quieres debutar? Se lo pasa y él fuma, se ve como, en la escena es muy claro lo que está pasando. En la versión subtitulada en francés y alemán para Suiza, ella le dice, ¿quieres encenderlo tú? Porque obviamente el subtitulador no vio la película, tenía el guión y debutar, iniciar, era obviamente un problema, él no entendía bien lo de debutar. Al verlo en la pantalla, dice que quieres encenderlo y le pasa el pito ya medio fumado y obviamente humeando ahí. Esa película también seguramente tenía mucho éxito a pesar de las traducciones. Porque tuvo mucho éxito, porque yo creo que en el mundo hay mucha gente que habla español. En muchos sitios tuvo, en festivales tuvo mucho éxito, y no porque lo hubieran escrito para ser exportado. Se suponía en algunas entrevistas que dieron sobre la película que era un intento de plasmar partes de la sociedad chilena que mucha gente no ve. No para criticarlo, sino simplemente para hacer ver cómo algunas personas viven, cómo viven algunas personas corruptas, cómo se aprovechan y cómo hay gente, ahí se trataba de los dos chicos que se veían, Silvio y Adriano, que habían migrado a Santiago, y uno trabajaba para permitirle al otro ir al colegio. Cómo también la sociedad está cambiando debido a los cambios, por ejemplo, la migración. Y como muchas veces debido a la migración, al cambio social, las personas se ven en situaciones que no saben cómo reaccionar ante ellas. Esa era la idea que tenían, plasmar una situación, un momento en la vida de algunas personas. Que eso haya tenido tanto éxito también tenía que ver seguramente con las imágenes. Con la fotografía, porque está muy bien hecha la película. Y si vemos que analizamos las subtitulaciones en francés y en el alemán de Suiza, está mucho mejor el doblaje en alemán, de Alemania. Estamos ahora buscando, porque hay también algunos traducciones al sueco y al danés para ver cómo solucionaron precisamente esto de las formas de tratamiento en lenguas que hacen otras distinciones, para ver realmente cómo solucionaron eso, porque las soluciones que hay aquí son muy limitadas. Yo creo que no podrían haberlo hecho de otra manera, o sea que sabiendo que se va a exportar, podrían haber puesto, tampoco podrían haber hecho mucha cosa, vale, poner tú todo el tiempo, pero así también sabían, bueno, lo van a traducir por tú igual. ¿No? O sea que yo creo que no tenía importancia a la hora de rodar la película y modificar esas partes. Las películas que lo hablan en Alemania, ¿es solo para el público alemán o es también para otro público Germanohablante. Germanohablante? ¿Cómo lo reciben las otras comunidades? Nosotros tenemos el mismo problema, o sea que el alemán es una lengua pluricéntrica. Hay diferentes variedades diatópicas, no hay un estándar, un solo estándar, pero hay un estándar marcado como más austríaco, hay un estándar como más suizo y uno, no me gusta hablar aquí de neutro, porque no es neutro. Hay un estándar que podríamos decir de Alemania. El más fuerte es, obviamente, por el número de hablantes, por el número de cadenas de televisión, editoras, etcétera, en alemán. El alemán de Alemania. En películas producidas en Austria o en la televisión austríaca, el estándar que hablan está marcado por cosas típicas de Austria. Ellos tienen el estándar, utilizan algunas cosas de otra manera. En Suiza es otra cosa porque Suiza en principio es subtitulado. Todos subtitulados.
son tradiciones. Yo nunca entraría en el debate de mejor o peor. Una cosa tiene sus ventajas y sus desventajas, y lo mismo nunca se acaba el debate. ¿Cuál es mejor? Yo siempre digo, es mejor el doblaje si realmente quiero meterme en la película o olvidarme del resto, si quiero ver los detalles. Es mejor la subtitulación si más o menos entiendo lo que hablan. Pero ¿de qué me sirve si escucho si veo una película en vietnamita, escucho el original y no sé si esta entonación que va así, o si eso es agresivo, positivo, si le pregunta algo, o si está siendo irónica, que lo entiendo igualmente, así que ya me la pueden doblar directamente. Los doblajes normalmente son una cosa que podríamos llamar alemán de Alemania, ¿no? Porque los suizos no doblan, y los austríacos hay menos empresas, y al hacerlo piensan ya en el mercado de todos los países hispanohablantes. O sea que es un mercado claramente sin, por ejemplo, vocalización marcada, como diría el español, sin uso. Siempre hay una manera de evitarlo. Por ejemplo, si es una fruta que tiene dos nombres diferentes, a lo mejor intentan no usar el nombre de la fruta, en vez de decir que es albaricoco, que es la más de decir que es fruta, para evitar esas cosas. ¿Y los rasgos de variación si los del... Depende de la variación. Por ejemplo, si es una película inglesa donde se ve que es clase baja, se intenta mantenerlo, pero no poniendo variación diatópica, sino que hablen con rasgos típicos del lenguaje de clase baja en Alemania. Pero no localizado. O sea, que no puede decir, eso es Berlín. Sino simplemente alguien que obviamente tiene poca cultura porque tiene errores de gramática, utiliza mal las palabras, no usa bien las terminaciones, no vocaliza bien, pero yo no puedo decir Berlín, Múnich, o sea, como deslocalizado. Porque resultaría para nosotros absurdo, como igual aquí, supongo, que ver una película de Estados Unidos, Nueva York, dos policías, y uno de los dos de repente me habla en dialecto de Berlín, digo que es que no. Esto se hacía antes, pero eso ha pasado. Yo tengo una duda en cuanto a la variación lingüística. Entonces, yo también estoy estudiando, junto con la profesora Marcela, la variación lingüística, particularmente el caso de la influencia de la variante mexicana del español en la chilena, por medio de las series infantiles que son dobladas. Entonces, ¿cómo podríamos tomarlo? Si una variante influye a otra, ¿lo tomamos como un enriquecimiento de una variante o como que está perdiendo la personalidad? Primera cosa, yo nunca hablo de variante, yo siempre hablo de variedad. Variantes para mí la parte lingüística. Si digo Damasco o si digo albaricoque, esas son las variantes, que forman parte de una variedad. Obviamente la variante usada en algún momento que me dice claramente eso es chileno, o otra que es claramente mexicana, me indica en qué variedad se está moviendo la persona que está hablando. Es muy fuerte el mercado de la producción cinematográfica mexicana, también venezolana. En algunos países son más las series venezolanas que las mexicanas. Podemos observarlo muy bien en Estados Unidos lo que ha pasado con la población hispanohablante que está mexicanizándose, podría decir. O sea, el español estadounidense es bastante mexicano, simplemente por la no hay, lo saben muy bien. Por ahí hay gente que dice que hay un español neutro. Pero neutro, ¿qué significa? O sea, que siempre hay que hacer una decisión. Neutro significa para algunos que no se note el país de donde viene una película. O sea, no usar un vocabulario que es usado solo en un país. Utilizar formas que se entenderían en la mayor parte de los países, por ejemplo. No decir agarrar el teléfono, porque en muchos sitios se reirían. Agarrar, así. No decir coger el teléfono, porque eso en otros sitios provoca la risa. Decir a lo mejor atender el teléfono, porque eso se entiende en todas partes. O no decir coger el taxi, sino subirse a un taxi, irse a un lado, o viajar en taxi. Ahí el gran debate que hay en muchos sitios es que si estamos
estamos desde la perspectiva de los hispanohablantes, estamos perdiendo personalidad, estamos perdiendo lo nuestro. Hombre, si empiezan a hacer eso en películas chilenas para el mercado chileno y en los libros para niños chilenos empiezan a usar palabras de fuera, sería un poco raro. Pero si es un mercado internacional, yo creo que más que perder la identidad hispana, lo que están haciendo es que la mayor parte de las películas ya vienen de fuera. Deberíamos, desde la perspectiva hispana, que bien, hay algunas películas que vienen de países hispanos. Así lo veo yo, pero claro, yo soy extranjero. Voy por el orden, porque... Eso fue lo que totalmente distinto de esto, pero donde hemos notado cierta situación en el léxico, precisamente por los doblajes de los programas infantiles, que son principalmente doblados en México, donde se supone que ellos aplican cierto léxico de neutro, ¿no? Pero nosotros hemos estado recogiendo con niños ciertos datos. Y para darte un ejemplo, estábamos viendo algo sobre conciencia fonológica en niños y el reconocimiento de ciertas consonantes, ¿ya? Y el ejemplo para introducir al niño en el ejercicio era torta, la torta de cumpleaños. Pero ¿con qué nos encontramos? Pues que nos encontramos pastel. El pastel, en mi vida, yo de niña, jamás tuve un pastel de cumpleaños, yo tengo una torta de cumpleaños. Sí. Salvo cuando cumplí 23, me dieron cuya. Y una entonación. Sí, pero ahora tenemos que preguntarnos la influencia de otros países. Ahí estamos en un campo muy difícil de abordar. Que en todo el mundo estén ahora con Halloween. Ya la pregunta. Yo cuando era un niño, Halloween era una cosa que había en las películas que sabían ni para qué servía. Ahora me voy al supermercado y está todo bien. Aquí, en Chile, todo calabaza, digo. Estados Unidos. Más importante sería la influencia cultural que la lingüística. Pero ese debate sobre si el lenguaje cambia, vale, es malo, es negativo, pero el cambio es el cambio. Pero hay estudios ya de hace mucho tiempo, de los años 70, los canadienses, que hablan un inglés que se diferencia del inglés de Estados Unidos, y es muy importante para ellos. Seguramente conoces esos estudios, de niños que veían la televisión estadounidense, Barrio Sésamo, aquí se llama... Plaza Sésamo. Entonces, estos niños aprendían ahí cuando están a ¿no? Esa canción, sí. Pues las madres horrorizadas viendo que sus niños no decían el nombre de la Z a la canadiense, que coincide con Gran Bretaña y muchos otros países, sino a la estadounidense. Es uno de esos, se llama en lingüística trato bandera, porque es como una banderita. Si compramos queso en muchos sitios nos ponen una banderita de este país, de otro país. Es un rasgo de estos identificadores. Quien dice Z viene de un país y quien dice Z viene de otro. Horrorizados, nuestros niños están estadounidenses, americanizando, y ya eran americanos, o sea, están haciendo estadounidenses lingüísticamente. Eso es la corte de los niños de 6, 7 años. Resulta que a los 12 años había bajado de un 84% de niños de 6 años que decían la Z mala, que ya no decían eso, había bajado a 30%, y desde 15 años ya casi nadie. ¿Por qué? Porque en la sociedad nadie lo hacía, en la escuela nadie lo hacía, y además estaba estigmatizado. Hablar así es ser de allá. Con lo cual, todos esos niños, habría que mirar si dentro de 10 años los mismos niños siguen diciendo pastel. O si lo hacen ahora, porque en el kinder lo dicen y la madre le dice, ¿qué? ¿Pastel? Pastel, no hay pastel. Habrá que ver, porque su reacción no es una reacción
Efectivamente alterna, pastel con torta, ¿no? Pastel, torta, banana, plátano, ¿no? Todo el mundo entiende lo que es una banana, pero nosotros usamos plátano. Creemos efectivamente que viene de toda esta producción de doblaje que viene del extranjero. En Chile existe solamente una agencia que está doblando un programa de televisión que es Baby Sound. El resto viene de Islandia. Doblada en Santiago de Chile. Aparte de eso, no hay. De hecho, es considerado muy, muy difícil probar influencia con los medios de comunicación. Si en un sitio determinado empiezan a usar una estructura, podríamos decir, eso viene, por ejemplo, en Portugal, cuando hay dos formas de gerundio. Y decían, este gerundio que acaba en NDO, tomando, fazendo, vivendo, eso nos viene de Brasil, de las telenovelas brasileñas. Porque ellos dicen a tomar, tú a tomar. Pero no todas las personas que lo decían veían la tele. No todas las personas tenían realmente acceso a los programas de eso, o veían ni siquiera las telenovelas. Con lo cual es muy difícil decir, esas personas lo hacen porque lo escuchan en la tele o porque lo dijo la vecina, que sí que lo vio en la televisión. O sea, medirlo, casi no se puede. Lo mismo, algunas palabras para productos. ¿Cómo se llaman esos, lo que sería en estadounidenses, jeans? Llamarlos. ¿Cómo lo llaman aquí? Jeans. En otros países Que el nombre se que... llaman vaqueros. Sí. Y hay otros nombres, vaqueros, hay todas las series. Y la gente empieza a llamarlos de otra forma. Aunque también se dice pantalón de mezclilla, Puesto que la gente ve, claro. Ve subtitulaciones o ve películas dobladas en México donde dicen otras cosas, es difícil decirlo. ¿Cómo hacerlo? Estadísticamente probar. Eso nos viene por las malas traducciones, o eso nos viene por las malas subtitulaciones. Pero yo creo que habría que seguir por ese camino, mirar a esos niños de 55 años. Pero también preguntar qué programas que están haciendo. Porque si también lo dicen los demás, porque nosotros no hablamos, hablamos como hablamos porque nos adaptamos a los demás. Si alguien dice algo y el resto de la gente dice, ¿qué está diciendo? No lo usamos. Lo hacemos porque está aceptado. Entonces, hay un autor uruguayo, Lucchi, que dice, nuestra lengua es la lengua de los demás. Los niños se adaptan a los demás. Lo de la variación, si yo me voy a un supermercado en Berlín, la manera de cómo compro panecillos depende de la vendedora, no de mí. Porque mi variedad es un nombre para estos panecillos, pero yo sé que si lo digo me va a decir, querrá decir no sé qué, no sé cuántos. Para prevenir, para que no me riña una vendedora de pan. Utilizo otra palabra. Y eso lo hacemos todos, seamos conscientes o no, todo el tiempo. Y los niños que todavía no tienen son muy sensibles. Y se nota enseguida si los riñen o no, si los miran mal o no, si los corrigen o no. Sería muy interesante eso. ¿Y había? Aquí. Aquí, perdona. Con respecto también al mismo tema de las variaciones dialécticas, ¿sería efectiva la traducción intralingüística para llegar a los públicos de distintos países en el mismo dialecto? No entendí la pregunta. Acerca de la traducción intralingüística. Sí. Depende seguramente del mercado y del público destinatario. Depende del, digamos, de qué producto se trata. Por ejemplo, yo sé que hay películas portuguesas que en Brasil las han subtitulado. Yo sé películas suizas que en Alemania las han subtitulado, porque la gente normal de la calle no lo entiende bien.
Y yo, por ejemplo, ¿por qué Disney tiene tres formas distintas de producir películas? ¿Por qué tienen 3 doblajes? Una anécdota muy bonita, cuando La Sirenita la estrenaron en España, yo me acuerdo en el cine que hay una escena muy dramática, muy triste, cuando ella está en la playa y se tiene que ir y lo dice en marcado acento sudamericano y descortándose de la risa. Yo creo que con la Sirenita fue la última, que la tenían solo en una versión así muy mexicana, ¿no? Claro. Luego, doblar para toda Hispanoamérica tampoco funciona muy bien. Ahora hay 3 variantes, una europea y 2 una latinas. Para, más o menos toda América y una para el Río de la Plata, ¿no? Pero tampoco sería muy efectivo porque al fin y al cabo el mensaje sería el mismo, ¿cierto? Depende de lo que se quiera hacer y depende del video. Si es Claro. una película para enseñar a profesores ciertas técnicas de cosas de didáctica, da igual. Porque son personas cultas que saben, aquí no importa la connotación sino el contenido, lo que me interesa es el denotado o el connotado. Pero si se trata, por ejemplo, de unos dibujos animados para niños, que se utilizarán en la educación primaria, etcétera, seguramente ya mejor hacemos una versión argentina o hacemos una versión chilena para que pueda usarse. O sea, que yo creo que son los fines. Si hacen, por ejemplo, los sé con una película hace como 15 años, que era un corto para informar a las personas sobre el SIDA y los peligros de contagiarse. Esto lo adaptaron en los diferentes países para realmente llegarles a las personas. Claro. Porque era divertido y tenía aquí cosas que, para que la gente lo quisiera ver, no para decir que están hablando. Es decir, los fines, los objetivos, normalmente son los que justifican la manera de cómo se hace. Gracias.